rápidamente paso un punto de vista del auditorio que dice así: soy Carlos Llantada. Secuestrar camiones es delito. Esa escuela normal se ha dedicado a formar guerrilleros comunistas que no son ajenos al trasiego de drogas en la zona. No seamos ingenuos, esos muchachos fueron enviados a un operativo relacionado con drogas y fueron abatidos por la banda rival infiltrada en el gobierno, en el PRD y en policías municipales. Lamentablemente, eso es lo que pasó y duele que a jóvenes mexicanos, aprovechándose de su pobreza e ignorancia, los usen como carne de cañón con con fines disfrazados de revolucionarios para servir a cárteles. Sorprende la habilidad de la izquierda radical en los medios de comunicación, que le ha dado vuelta a un asunto donde el último responsable es el Ejecutivo Federal, al que acusan y piden su dimisión, y nada dicen del PRD y de AMLO como primeros responsables de esta tragedia. Jaime Tamayo. Bueno, creo que ese es el discurso precisamente de los defensores de Peña Nieto, que ni siquiera se atreve a sostener el propio gobierno federal, ni siquiera Murillo Karam sostuvo algo así. Pero bueno, el punto es que cuando se dice que se hace este tipo de acusaciones, yo creo que hay que documentarlas. Yo creo que cuando estamos diciendo que el ejército está participando en la represión es porque ya se han aportado elementos, por ejemplo, ¿no? Y están publicados en diversos informes y medios, pero decir que los muchachos estaban implicados en el narcotráfico es una acusación muy grave y muy falsa. Efectivamente es una zona, no solo la normal, de mucha violencia por un lado de los narcotraficantes contra la sociedad, por otro lado del ejército del Estado contra la sociedad y por otro lado de los ciudadanos de esa región contra el Estado y contra los narcotraficantes. Hay que decirlo claramente, quienes han combatido a los narcotraficantes en esa región es el EPR, es el Ejército Popular Revolucionario, un grupo guerrillero. No es el ejército en esa zona, el 27 Batallón es una instancia que se ha utilizado fundamentalmente como una organización contrainsurgente que se dedica fundamentalmente a reprimir precisamente la posibilidad de levantamientos populares, de insurrecciones, y que tiene un negro historial, por ejemplo, en desapariciones, tortura, etcétera, y eso también está muy documentado. Alguien hablaba, por ejemplo, de la Fiscalía Especial, que se creó para movimientos sociales y desaparecidos políticos en el periodo de Fox. Ahí está muy documentado todo esto, por ejemplo, ¿no? El caso, bueno, del general Chaparro, la cosa Chaparro, un criminal, un torturador, que estuvo preso no por eso, sino porque estaba vinculado al narcotráfico. Es decir, ahí sí tenemos pruebas, y bueno, fue procesado, y en el caso de los desaparecidos no se le llegó a procesar, pero sí se documentó. El asunto fue que finalmente no quedó claro la posibilidad de llevarlo a la cárcel por el asunto de la prescripción. En el caso de los muchachos de Ayotzinapa, como de todas las normales rurales, están en una lucha de sobrevivencia. En la política del gobierno de Peña Nieto es desaparecer estas normales, e incluso esto viene de más atrás. Hay que recordar que el actual secretario de Gobernación, cuando fue gobernador en su estado, desapareció la normal rural. Hay que recordar que hay una serie de medidas que ya están previstas para que al no nombrar, por ejemplo, un director, y por eso presionan muchas veces para que se nombre el director, después de 2 años se cierra la normal. Que cuando también no se convoca en 2 años o en 2 procesos a ingreso de estudiantes, se cierra la normal. Entonces tienen que estar presionando para tener recursos y poder continuar con estas normales, que han sido formadoras de cuadros, sí, también de cuadros revolucionarios, pero fundamentalmente de cuadros intelectuales en estos pueblos. Es decir, la idea de la normal rural es vincular el conocimiento con la sociedad, y esto implica desde aprender a sembrar. Fue una idea precisamente que se desarrolló mucho durante el cardenismo, hasta los conocimientos básicos que se dan en las escuelas urbanas. Es decir, no están desvinculados de las necesidades de su sociedad inmediata. No pueden, por tanto, responder a estos modelos que se pretenden imponer de una educación estandarizada con la OECD, con Europa, sino de acuerdo a las necesidades y a las condiciones propias de su región.
Hay una cuestión, el público dice, Alejandro Sandoval, todos sabemos que los dinosaurios del PRI vuelven a su antiguo régimen de desaparición forzada de personas, pero ahora, por favor, que digan las similitudes o diferencias entre el movimiento del 68 y el caso Ayotzinapa. Jorge. Sí. Este tema de que haya personas que puedan enfrentarse a tiros por toda una población y que después sean torturadas, después sean asesinadas o secuestradas, se mantengan en cautiverio, no es un caso aislado. Ha sucedido en muchos lugares, 2, 3 personas, 4, 5, 6. Hemos encontrado inmigrantes, grupos de 60, 70, 100 personas aisladas. Pero luego que resulte que la autoridad interviene, que hay versiones cruzadas, que hay pruebas alteradas, hay versiones que no concuerdan en los 3 niveles de gobierno, nos pone a pensar justamente en lo que ocurrió en el 68, donde tiene que haber necesariamente una coordinación para poder hacer una especie de novela de lo que ocurre, donde uno escucha la versión oficial y dice, bueno, simplemente esto no puede suceder. En el 68 hubo una preparación, hubo intervención de agentes federales, de agentes locales, del ejército, y hubo una autorización al más alto nivel. Y no fue una situación fortuita porque recordemos que los hechos del 68 fueron realmente del 68 en el sentido de que siguieron todo ese año y luego el otro y luego el otro, no nada más la matanza de ese día de los estudiantes en la plaza, sino después la cacería de las personas que estaban dentro de los edificios, después las redes de personas y familiares quien quiso levantar. Y aquí yo quiero pensar ahora con esta pregunta, esta observación, que esto también ha ocurrido, porque tenemos testimonios, me los han contado, no son cosas que yo he leído, que hay en la zona amenazas, la gente tiene miedo de platicar allá en Iguala lo que ocurrió, y se pregunta uno quién tiene la capacidad de penetración para difundir el miedo. A mí este tema del 68, que todavía está vivo, me hace recordar Ayotzinapa. Vamos, yo sí pienso haciendo un ejercicio del futuro, ¿verdad? De la presidencia de Peña Nieto, pues sería la presidencia de Ayotzinapa. Es una cosa que se va a quedar porque no estamos satisfechos y porque justamente es un emblema, una bandera de algo que no solamente sucede en Iguala, que también pasa en Michoacán, que también ha ocurrido en Jalisco, donde tenemos datos de intervenciones de la Fuerza Única, donde se meten a casa, se llevan personas y nunca se sabe, nada más que de Ayotzinapa se desbordó absolutamente los temas que se podrán comentar más ampliamente sobre Morelia, el caso de Apatzingán, donde también ocurren estas situaciones como en Ayotzinapa. Sí, hay una observación, dice, pretender culpar al presidente de todo no solo es absurdo, sino torpe. Primero exigimos autonomía de poderes y cuando les truena la bomba a nivel local, ahora sí quieren que el gobierno federal les solucione la vida. Y otra, por favor que expliquen la intervención, los factores externos en el asunto Ayotzinapa, la intervención de los forenses o peritos de Argentina, del laboratorio de Austria y finalmente la intervención de la OEA. Jaime. Sí, bueno, la falta de credibilidad del gobierno, de los gobiernos en México a todos los niveles, llevó a que los padres de Ayotzinapa pidieran peritajes de especialistas en temas de desaparecidos, que han tenido un papel muy importante en diversos casos. Bueno, Argentina vivió una guerra sucia y precisamente es donde quizás se ha trabajado más en estos temas y ha dado resultados bastante importantes al respecto, tiene gente muy calificada y eso es donde llegan los peritos argentinos. Después se pide por parte ya, en un acuerdo entre padres y gobierno federal, que hubiera un tercero a través de una institución
internacional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se crea este grupo en el que participan varios peritos también muy calificados de diversos países, incluido Chile, que también ha tenido este tipo de situaciones de desaparecidos, y que han dado muy buenos resultados. Pero lo que pasa es que efectivamente por ahí salió Murillo Karam a decir, cuando se descalificó su versión de que fueron incinerados los desaparecidos en el basurero de Cocula, y bueno, que cómo era posible que pudiéramos casi creer más en extranjeros que nacionales. El problema no es que sean nacionales, el problema es que también los nacionales con capacidad y preparación, como fueron investigadores de la UNAM, descalificaron la posibilidad de que eso hubiera sucedido. Y estoy hablando de investigadores nacionales reconocidos por el Sistema Nacional de Investigación, porque los investigadores de la Procuraduría es gente, y eso también está documentado en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ni siquiera había terminado una carrera, y carreras que tenían poco que ver o que no tenían nada que ver con estos temas de incendios, ¿sí? Y de incineración, de desaparecidos, etcétera. De manera pues que eso hace que no podamos tenerle credibilidad a la Procuraduría, que además ocultó información, desapareció pruebas, y bueno, hoy estamos viendo que además trató de cubrir la participación de diversas instancias y muy en particular del Ejército. Le recuerdo que está usted escuchando en Cara a Cara a dos peritos, dos académicos, uno UDG, otro ITESO, caso Ayotzinapa. Vamos a una pausa y llegamos a las conclusiones.